El rol del docente hoy, los desafíos del docente frente a una clase, no solamente con los alumnos, sino también con los padres, teniendo en cuenta lo que sucedió la semana pasada, donde una madre agredió a una docente en el interior de un aula. Todo esto lo vamos a estar hablando con Laura Alcocer. ¿Cómo estás, Laura? Buenas tardes. Bien, buenas tardes a todos. Bueno, es un tema polémico, es un tema difícil para abordarlo desde el punto de vista de cómo reaccionar ante una situación así, ¿no? Recordemos el caso. Sí, la verdad que no me gustaría estar en el lugar de la docente, ¿no? El caso fue fue el viernes pasado. Sí. La docente, había un chiquito que no lo habían ido a buscar al establecimiento, ya había pasado una hora después del horario de salida. La docente llama a la mamá, simplemente para, bueno, decirle que hacía una hora. Ahí es cuando entra la mamá, empieza a insultar a la docente y obviamente termina en violencia física y verbal, con una amenaza de por medio de que la va a prender fuego. Sí. Entonces, esta situación, digamos, después la docente empieza a comentar un poquito más qué fue lo que pasó, pero ya no era la primera vez que este chiquito se quedaba una hora más porque la madre no lo iba a buscar. La madre había agredido a otras docentes de jardín, donde estaban otros chiquitos de ella. Es decir, o sea, esta situación de violencia ya se había dado y ahora, bueno, se daba con esta docente. Sí. La primera vez que se aplica la ley, digamos, 14.898, digamos, que se cumple de penalizar, sea por arresto o sea por multa a un adulto que agrede a una docente. Es uno de los primeros casos, Sí. Creo que fue el primero, donde se aplicó esta ley, es decir, que apareció en febrero, cosa que para simplemente no, importantísimo, frenar la violencia que hay de los adultos en relación a situación escolar, ¿no? Además, cómo distorsiona todo esto, porque había otros chicos, otros docentes. Digo, ¿qué clase de enseñanza estamos dando, ¿no? ¿Cómo se pone un freno? Hay que ponerse a pensar, ¿no? Las penas van hasta 30 días de arresto, pero si hay chicos delante, estudiantes, se puede estar hasta 60 días de arresto, ¿no? Sí. O sea, hay que como... Es espantoso tener que pensar que tenemos que llegar a ese punto, es decir, para que realmente frene la escalada de violencia que hoy por hoy se vive en las escuelas. Sí. Muchas veces nosotros hablamos de, particularmente la violencia que hay entre los chicos, ¿no? Entre los compañeros, hablamos mucho de lo que es el bullying. Sí. Ahora, esta situación es otra más de las que se dan como violencia escolar, pero ahora particularmente entre adultos. Sí, y de hecho escuchaba a la docente decir que ya está, no quiere volver a ese establecimiento educativo, porque como bien decías, ya esta había sido la tercera o cuarta vez que era amenazada, ¿no? Sí, que había sufrido tiene este miedo tipo de... y este miedo es totalmente entendible. Sí. El tema que vos decías al principio, los docentes realmente están pasando por unos desafíos tremendos. Es decir, uno piensa en la educación hace 30, 40 años, esto era impensado. Sí. Hoy por hoy, yo estaba mirando algunos datos, ¿no? Hay una violencia gigantesca a las salidas de los colegios, ¿no? Hay robo de mochilas, robo de celulares, por eso, bueno, la nueva reglamentación, donde están los bicipolicías, que ahora van a estar presentes en las salidas del colegio, drones, también dando vuelta cerca de los establecimientos escolares, ataques vandálicos, o sea, las escuelas las rayan, las pintan, entran, roban computadoras, roban lo que sea o rompen. Pero cómo en tan poco tiempo se fue modificando esto de la falta de respeto a la autoridad, la falta de respeto al establecimiento, porque antes era todo realmente era una ceremonia ir al colegio, era el lugar donde aprendíamos y cómo se fue deteriorando todo. O a veces también era la cuestión del temor, si aprobamos, no aprobamos. Ahora, no sé, hace unos meses atrás fue el caso de la docente acá en La Plata, que recibió amenazas pintadas en la pared. Si no los aprobaban. Una bala, si no los aprobaban. O sea, estas situaciones antes eran impensadas. El tema es que ahora realmente los docentes están pasando por todos estos desafíos. Entonces, uno se pone a pensar y realmente la educación no puede estar planteada de la misma manera que hace 30 años atrás, ¿no? Y los docentes, yo creo que como sociedad tenemos que posicionarlos nuevamente en un lugar realmente el que corresponde, el que se merecen, ¿no? Porque estar dando clases y educando a los chicos en estas condiciones, digamos, obviamente no es lo ideal y hay que hacerles realmente un monumento a los docentes que eligen ser docentes hoy por hoy en esta realidad que
que estamos viviendo. Laura, se habla mucho del tema de que aumentó el consumo de droga, entonces que hay una mayor violencia. En este sector, en el tema de los docentes, de los alumnos, donde las edades son mucho más chicas, ¿influye? O sea, ¿tiene que ver con el tema de las drogas? A eso me refiero. Y la drogodependencia es otro de los factores más que inciden, lamentablemente, en lo que es la dinámica del aula. Hoy hubo otro caso que fue ayer, en realidad, de un chico que entró a un aula, discutió con un compañero, se fue y entró nuevamente con un arma de fuego. Sí. Es decir, todas estas cuestiones sociales, ¿no?, de portación de armas, conductas violentas, es decir, pueden tener también que ver con el consumo de drogas. Es decir, puede ser un chico que esté enfermo, puede ser un chico que consuma, tenía amigos supuestamente de una banda medio delictiva o algo de esto. Es decir, todas estas cuestiones llegan a la escuela. La escuela no está exenta de todo esto. Muchos chiquitos van a la escuela simplemente para comer. Es decir, porque están bajo la línea de pobreza. Sí. El 48%, según el INDEC, los chicos son pobres en edad primaria. Entonces, estamos hablando de que son muchos retos que hay, ¿no? Sí, por hoy para los docentes, para la institución educativa. Porque siempre se dice la educación empieza por casa y continúa por el colegio. El tema es que si en casa las falencias son importantes en materia educativa, el docente no puede hacer mucho más. Sí, aparte los padres tenemos la obligación de acompañar. Es decir, acá vemos cada vez más que los padres, sin darnos cuenta, o por psicopatologías o por problemas sociales, y estamos interfiriendo en la educación sana de nuestros hijos, ¿no? Sí, la verdad que es un tema que preocupa mucho. Sí, muchísimo, muchísimo. Ojalá podamos repensar, digamos, la educación, no como hace 30 años atrás, y que le demos las herramientas a los docentes como para que se sientan seguros y que puedan ocupar su rol como corresponde. Sí, gracias, Laura. No, por favor.